Buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este capítulo 6 de Kerning, Corrigiendo el Distanciamiento, que es un ciclo de conferencias de tipografía organizado por el Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Jorge Campos. El día de hoy tendré el grandísimo gusto de platicar así en cortito con un buen amigo, con un gran tipógrafo, el maestro Manuel López Rocha. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jorge, bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación para estar acá. Un gusto, como siempre. Si me lo permites, voy a presentar un poco el proyecto para que la gente que apenas el día de hoy se une a este proyecto, que cada día son más, quienes nos siguen a través de las redes sociales, @latide.quad en Facebook y en Instagram, puedan entender un poco más a fondo el contexto de este proyecto. Se puede definir el kerning como el ajuste especial que se hace entre pares de signos tipográficos cuando presentan algún problema, algún inconveniente en su distanciamiento. Actualmente, la contingencia provocada por el virus SARS-CoV-2 nos ha impedido acercarnos tanto como quisiéramos, pero también nos ha abierto la puerta a acercar, a acortar la distancia territorial que existe entre los profesionales de la tipografía y la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Precisamente el día de hoy nos acompaña desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, Manuel López Rocha. Kerning forma parte de un proyecto de investigación más amplio, en el cual hemos invitado a grandes profesionales de la tipografía a que nos permitan poner a prueba, poner a sudar una de sus tipografías, imprimiéndolas en diferentes materiales, en diferentes sistemas de reproducción, para evaluar el rendimiento técnico que ellas pueden tener y entonces sacar conclusiones de cómo la forma tipográfica afecta directamente a la reproducción de la misma. Para conocer los pormenores de cada una de las fuentes, las y los creadores nos acompañarán en esta serie de entrevistas en donde platicaremos así, de esta forma, en cortito, uno a uno y en confianza, cómo es la creación de la fuente tipográfica y eh, cómo se llevó a cabo la creación, la hipótesis y vamos, todo el contexto en general. Quiero presentar de manera ya oficial a nuestro invitado el día de hoy, José Manuel López Rocha. Manuel López es licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y maestro en Diseño Tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt del Puerto de Veracruz. Su trabajo en tipografía formó parte de la selección de la Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos en las ediciones 2012, 2014, 2016 y 2018, es decir, las últimas 4 que ha habido, con sus fuentes tipográficas Xalitic, Gorgias, Astro y Fonos. Es miembro de la ATIPI y es fundador del colectivo Font Stage y ha sido colaborador de la Fundación Tipográfica Argentina Pampa Type. Investiga y trabaja con el tema de la tipografía para lenguas indígenas mexicanas. Alrededor de este tema ha impartido talleres, conferencias y emprendido proyectos para desarrollar soluciones tipográficas para lenguas americanas en colaboración con hablantes y con lingüistas. En 2016 participó en el tercer laboratorio iberoamericano de innovación ciudadana en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en donde colaboró en el desarrollo de un paquete de herramientas tipográficas para la escritura de la lengua Won-Meu. En 2017 creó una fuente tipográfica para lenguas mexicanas en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y en el mismo año fue ponente en la conferencia anual de ATIPI en la ciudad de Montreal, Canadá. Actualmente es socio y diseñador en el estudio Cuatro Ojos y es profesor de licenciatura y posgrado en el área de la tipografía en la Universidad Gestal de Diseño y en la Universidad Anáhuac de la ciudad de Jalapa. Manuel, muchas gracias nuevamente por estar por aquí. La gente ya con esta breve semblanza conoció un poco acerca de quién es Manuel López, el diseñador tipográfico. Pero también nos gustaría mucho, y es parte del objetivo de estas pláticas, conocer a la persona que está detrás de los nodos y de los vectores, ¿no? Eh, ¿Quién es Manuel López? Cuéntanos un poquito tu día a día, cómo es la vida
del diseñador tipográfico? Mi día a día, ¿en el último año o en los otros? Buena pregunta. Lo que gustes compartirnos. Y lo que sí, quién sabe cómo sea, ¿verdad? Para todos. ¿Quién sabe? Pues nada, yo vivo acá en la ciudad de Jalapa. En realidad es una ciudad que, si bien no es tan pequeña, pues digo, no tiene como el ajetreo de las ciudades grandes, ¿no? Eh, yo nací acá, después estudié en la Ciudad de México y la verdad es que después de 4 años decidí regresarme para acá. También por eso. Eh, entonces, mi día a día, pues tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos acá en el estudio. Aquí en el estudio Cuatro Ojos hacemos diseño gráfico en general, ¿no? No nada más tipografía. Y lo combino con algunos proyectos que yo también tengo de diseño tipográfico. Desde hace 4 años ya también soy profesor, entonces pues se va también buena parte de la semana en esta chamba de estar con los jóvenes en contacto en 2 escuelas en las que trabajo. Y bueno, pues de ahí otras cosas que me gusta hacer. Durante varios años también he hecho música, eh, me gusta cocinar y talachas de la casa, leerlo cuando puedo, ¿no? Y hacer letras. Gracias, Manuel, por compartirnos ahora sí que un poquito de tu día a día. Sin duda es un tema que nos une, la tipografía. Nos siguen por aquí en redes muchos colegas, profesores y también gente que se dedica en lo profesional a las letras y bueno, es también muy bueno conocer a la persona que se encuentra detrás de las manivelas y los nodos y del kerning y de toda esta parte, ¿no? Bueno, como te lo comenté cuando acordamos esta entrevista, se va a dividir en dos secciones. La primera va a ser una serie de preguntas rápidas acerca de tu opinión sobre temas relacionados con la tipografía y sobre el diseño y también de temas en general. Y en la segunda vamos a platicar un poquito más a fondo acerca de la fuente Fonos que amablemente nos has prestado para poder hacer las pruebas de impresión y sacar conclusiones respecto a la forma y el rendimiento técnico que ésta pueda tener. Entonces, si me lo permites, comenzaremos con la primera etapa de las preguntas y respuestas rápidas. Manuel, ¿tipografía para texto o tipografía display? Para texto. Creo que desde el primer proyecto que me tocó hacer, le entré al texto. Implica un reto mayor. Sí, sí. Pero de alguna manera igual me he sentido cómodo como por ahí, como en esa área. ¿Te gusta la caligrafía? Sí, de hecho doy una clase de caligrafía. En realidad he de confesar que nunca me he sentido del todo hábil para hacer caligrafía. Eh, Digo, no sé si alguien en algún punto se sienta como completamente satisfecho, ¿no? Soy zurdo, entonces también hay cosas que me han costado ahí trabajo a la hora de hacer caligrafía, pero creo que tengo como algunas competencias por ahí. Y me gusta enseñar o hacer como que puedan aprender lo básico de caligrafía también. ¿Y qué tanto consideras que el hecho de hacer caligrafía ayuda a comprender las formas tipográficas para hacer tipografía? Yo creo que ayuda bastante, o sea, ayuda a la comprensión de ciertos aspectos de la tipografía. Pero de la misma manera hemos estado platicando el tema con algunos colegas, ¿no? Y como cuestionándonos el asunto de si verdaderamente es absolutamente necesario saber de caligrafía para entrar a la tipografía. Y decíamos que quizá no. O sea, que es un buen punto para comprender algunas cosas como canónicas de la forma tipográfica, ¿no? Pero que quizá también viniendo desde otro lado, o sea, viniendo desde otros oficios o demás, también se puedan desarrollar competencias para hacer tipografía. Eh, con otra sensibilidad también, con otros referentes, pero sí ayuda bastante a desarrollar el ojo, que yo creo que es lo más importante a la hora de hacer tipografía. Un tema fundamental, ¿no? Entender proporciones, a lo mejor entender ahí en dónde va el grueso, en dónde va el fino, que te puede Sí, ayudar un poquito a entender esa parte. ¿Café o té? café de Veracruz, de De veras, Coatepec. muy bien, claro. ¿Cerveza o tequila? Si son esas dos, yo diría que cerveza. ¿Y Y cuál es según la yo que no me gustaba prefieres? el tequila hasta la última vez que fui a Guadalajara y sí probé unos muy buenos. Jalisco, claro, Jalisco, tierra del tequila. Eh,
¿Y qué te gusta más? O sea, si no son esas dos, ¿cuál sería tu opción preferida? Pues me gusta más el mezcal. Ole, súper bien. ¿Ligaduras o no ligaduras? Es un tema polémico. No, yo digo que sí, yo sí soy team ligaduras. Creo que tienen bastante sentido y creo que hay cosas que se pueden hacer también con ellas, incluso independientemente de la parte como nada más estética, ¿no? Justo igual si ahorita platicamos un poco del tema de lenguas indígenas, hay como algunas cosas que creo que se han podido resolver con ese recurso. Entonces yo creo que sí. Yo creo que sí, también creo que hay cosas que se pueden resolver de otra manera, con un buen espaciado, con alternativas contextuales, pero sí, yo sí suelo incluir ligaduras. Team ligaduras, excelente. Sí. Compartimos esa visión. Eh, ¿Películas o series? Yo creo que series. Eh, Me gustan las dos cosas, tampoco he sido así como muy cinéfilo, en realidad veo lo que se me atraviesa. Eh, pero sí, a veces, a veces soy de poca atención así prolongada. ¿Glyphs, Robofont o FontLab? Glyphs. ¿Por Empecé qué? con FontLab y estoy intentando usar RoboFont, pero creo que en Glyphs es donde me he hallado mejor. ¿Qué es lo que te gusta más de Glyphs? De Glyphs creo que tiene una interfaz que es como muy obvia de entrada. Me gusta sobre todo el asunto de la visualización que puedes tener, de cómo estás espaciando y generando texto a la vez que estás dibujando, y eso me parece muy bueno a la hora de hacer como la concepción general de las letras, no aisladas, sino en conjunto. Me gusta también justo una cosa que igual a otras personas no les gusta, ¿no? Que es como el asunto de operaciones muy sencillas que son automáticas. Entiendo que a veces uno quiere controlar más las cosas que te hace el programa y ahí puede que existe mejor el RoboFont quizá, pero a mí sí me gusta ahorrarme chamba a veces. Lo único que no me gusta de Glyphs es como toda la lógica para hacer kerning. Ahí sí lo odio un poco. ¿Usas entonces Mac? Sí, ¿Libros o películas? eh, pues depende para qué. Creo que libros, un poquito más, pero tampoco le hago el feo a una película. Ok. ¿Fuentes variables o fuentes fijas? Pues creo que las variables son una muy buena herramienta. Eh, Hay algunas cosas que creo que todavía falta desarrollar con las fuentes variables para que funcionen plenamente. Por ejemplo, para diseño editorial. Me gusta mucho hacer diseño editorial, es como de las cosas que más disfruto después de la tipografía. Y creo que todavía no hay herramientas para utilizar fuentes variables dentro de un contexto editorial, ¿no? Por ejemplo, no puedes asignar un valor de variable a un estilo eh, y demás, o este asunto de la visualización, que todavía pueden tener algunos errores del overlapping y demás. Entonces, pero yo sí los veo como una muy buena herramienta, las he usado bastante en otro tipo de diseños y creo que también conforme vaya como estableciéndose más como un estándar, pues se va a poder usar en más espacios. Pero sí, me parece que está bueno. ¿Crees tú que en algún punto reemplacen las fuentes variables que permiten tener infinidad de pesos a las fuentes fijas que ya están preestablecidas? Pues te decía que me parece una herramienta muy buena. Creo que si ya tenemos los masters y si está pensada de esa manera la fuente, porque también es cierto que con las fuentes variables hay que pensarlas de una manera técnicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, hay diseños en donde yo he preferido la forma de cada una de las instancias, o sea, que esté bien definida la forma de la regular, bien definida la forma de la black, ¿no? Independientemente, por ejemplo, de cuántos nodos pueda tener o de que sean compatibles, ¿no? Entonces, en esos casos, en algunos casos específicos, pues creo que no es una opción hacer variables. Pero en otros, en donde sí son compatibles, en donde sí hay la parte técnica para poderlos hacer, yo creo que funcionan bastante bien. No sé si reemplacen completamente, pero sí se pueden convertir más en un estándar, ¿no? Creo que también con parámetros bien manejados y con instancias predefinidas bien puestas también, nos pueden servir para muchas cosas que nos han estado faltando en algunos momentos, como los tamaños ópticos, ¿no? O, por ejemplo, se le podrían hacer cosas como ir haciendo alguna variable de trampas de tinta y ponerle una cantidad de trampas de tinta para mejorar la impresión.
en distintos ambientes, ¿no? Que es como el asunto que ustedes están trabajando. Creo que sí puede tener varias salidas que estén buenas y como te digo, que se puedan aplicar no nada más a lo que ahorita se piensa, que es como para web o para aplicación digital, sino que sea también para editorial y para otras cosas. Eh, y no, te digo, no sé si reemplazar, pero creo que sí volverse un estándar. Excelente, sí, creo que da muchas posibilidades, pero tal vez aún no esté listo, inclusive los programas de edición, o sea, de diseño gráfico, no solo tipográfico, para que la mayoría de la gente lo utilice, ¿no? Será labor de unos años más ir puliendo la herramienta y también ir enseñando a los estudiantes de diseño gráfico a utilizar la tipografía variable. Exacto. Eh, Lean o Shalitic, Lean. ¿por qué? Bueno, a Shalitic le tengo cariño porque fue como el primer proyecto que hice, ¿no? El primer proyecto de tipografía, pero también tiene un montón de cositas que le veo ahora y que no me gustan. Y creo que yo no lo considero un proyecto completo. A veces me han preguntado por ese proyecto y creo que se quedó incompleto y que tampoco tengo como ahorita tanto afán de como de terminarlo, ¿no? Me sirvió también un poco como un escalón para poder encontrar algunas cosas. Y sobre todo le tengo cariño porque me metí en Honduras a partir de querer resolver algunas cosas ahí, que no pude y que después ya pude en un proyecto como Lean, ¿no? Aunque Lean también tiene sus asegúnes, que también te contaré en un rato. Y Lean o Fonos. Fonos. eh, Porque Lean me la encargaron, ¿no? Entonces cumplió también como con los tiempos, con los gustos y demás de otro cliente y Fonos la puede desarrollar por mi cuenta. También fue un proyecto maratónico al final, porque fue una fuente que hice para titularme de la maestría, eh, pero aprendí un montón de cosas ahí y se ha usado bastante. Ya ahora que hablemos específicamente del proyecto, te cuento también qué pasa. ¿Tienes algún libro favorito que no sea de diseño? Pues hay varios que me gustan, pero no sé si favorito, porque también uno creo que disfruta en su momento cada uno, ¿no? De los que vas leyendo. Rara vez he regresado. Por ejemplo, libros de literatura, poco he como regresado a releerlos. Algunos sí, pero casi nunca termino las relecturas. Estoy leyendo uno que justo tenía aquí al lado, que es de Yasna Aguilar, que además amiga mía, lingüista, y estaba leyendo que son como varios de sus ensayitos, sus escritos sobre diversidad lingüística, ¿no? Entonces está muy bueno, recomendado. Y también va mucho con tu tema, ¿no? Sí, un Con el tema que poco. Pues más bien ella también es de las personas como que me ha guiado por ahí en este tema. Entonces, justo coincidió el texto que estoy leyendo. excelente. Y libro de diseño, Libro de diseño, de tipografía, soy muy fan de los elementos del estilo tipográfico de Brinkhorst. Este, tengo 3 copias, 3 ediciones. Ayer vino una amiga y me decía, oye, ¿por qué tienes tantas? Pues porque soy fan. y es la Pero edición nueva, o sea, tienes cada edición. tengo la primera que se hizo en español, después salió la nueva edición en inglés y la compré en inglés, y después salió la traducción en español y pues ya la compré en español. Entonces ahí tengo 3. Un gran libro, ¿no? Y sí, y varios otros que he disfrutado, por ejemplo, el de Sophie Bayer, el de Reading Letters, sobre legibilidad, me parece también buenísimo, ¿no? Que trata un montón de cosas ahí, etcétera, ¿no? Tengo varios en la colección. Fíjate que ha sido como un tema muy recurrente. Muchos de los que hemos entrevistado aquí coinciden en que Brinkhorst es uno de los clásicos y de que mucha gente lo utiliza, ¿no? Es un gran libro para Sí, quienes lo quieran buscar. En el sitio de la TIDE tendremos ahí las recomendaciones y reseñas de algunos títulos que hablan sobre editorial o sobre tipografía para que quienes gusten, cuando esté listo ya este sitio, podrán consultarlo ahí con una breve reseña acerca de ellos. sí, y ya que estamos en recomendaciones, antes de que te me adelantes, Excelente. no, estaba revisando también porque me llegó hace poco el de Pancho Galvez, el de hacer y componer, que también me parece que tiene una aproximación igual de amena que puede tener la Brinkhorst y desde un punto de vista igual y más técnico o sea, por parte de un diseñador de tipografía, ¿no? Y con un enfoque también en español latinoamericano que está muy bueno.
eso, ¿no? También se siente como el espíritu latinoamericano. Se siente un poco más, yo lo cercano. siento más cercano a nuestra cultura, ¿no? Eh, Muy bien. ¿Tienes algún referente? No quiero llamarlo ídolo, pero sí algún referente, alguien a quien admires en el mundo de la tipografía. Sí, hay varios, aunque yo creo que el más cercano, también como por mi historia de diseñador, ha sido Alejandro Lo Celso, que fue mi maestro, pero que después también fue como el primero que me permitió hacer trabajos igual un poquito más extensos, ¿no? Y he estado trabajando, un par de veces he trabajado con proyectos suyos, como ampliando sets de fuentes suyas, y como siempre bajo su ojo, ¿no? Hay un proyecto que hemos tenido por años y que espero que ya podamos sacar de unas fuentes mías. Entonces creo yo que varias de las aproximaciones de cómo he ido construido mi ojo tipográfico, pues han sido, y mi técnica y mi concepción de muchas cosas han sido también un poco ahí con esa escuela de Alejandro, ¿no? Que al final también creo que ha sido alguien que sentó una escuela en México. El otro día estaba platicando con Romina Hernández y decía que ella sentía que no estaba bajo el influjo de Locha hasta que se dio cuenta que es alumna de Armando Pineda y que Armando Pineda, y así, ¿no? Entonces, digo, hay varios que yo veo, que observo, que me gusta su trabajo, ¿no? Por fuera, pero creo que este asunto así de reconocer una verdadera influencia, pues ahí sí no me salvo de la influencia de Alejandro. Sí, creo que muchas personas de manera directa o indirecta hemos tenido cierto acercamiento con Lo Celso, ¿no? No tengo el gusto de conocerlo en persona, algún día espero poder hacerlo, pero sí, creo que es un gran referente. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento al mundo de las letras? ¿Cuándo decidiste que te gustaba la tipografía y que querías diseñar tipografía? Según yo, fue como a mediados de mi carrera universitaria, cuando estaba estudiando en la UAM, aunque ya después haciendo como más introspección, pues me di cuenta que quizá antes estaba la inquietud, ¿no? Encontré hace poco unos dibujos de niño en el que mi mamá estaba así hurgando entre las cosas de la casa y ahí andaba dibujando letras, ¿no? Luego calcaba cosas y calcaba letras y creo que me empezó a interesar en cómo se construía. Entonces, cuando yo estaba chico, ¿no? Igual no lo tenía tan concientizado. Y cuando entré a estudiar diseño, mi tirada igual creo que le ha pasado a varias personas porque mi tirada era que quería ser ilustrador, decía yo. Tal vez es porque era lo que conocía de manera más cercana en el diseño, porque también, y lo veo ahora siendo profesor, que cuando uno entra a la carrera, entra con una idea y después va construyendo otras cosas, ¿no? Pero yo tenía la idea que conforme fuera avanzando, iba a ir siendo mejor ilustrador y ya iba a la mitad y como que tampoco pasaba. eh, pero sí, entre las cosas que fui descubriendo, pues fue el asunto del diseño editorial y por tanto de la tipografía. Entonces, como a mediados de la carrera, cuando llevé diseño editorial con mi maestra Catalina Durán, que también de ahí de la UAM, que también es como, le tengo mucho cariño a ella, porque me metió en este asunto de la editorial, creo que fue cuando descubrí qué más podía tener la tipografía, ¿no? O sea, qué más que nada más elegir una fuente así en el menú. Y después, un año después, 2008 creo que fue el evento de tipos latinos en Veracruz y fui y bueno, pues me encontré también como con el panorama de lo que era hacer tipografía, ¿no? Eh, entonces me llamó mucho la atención y fue cuando me decidí a averiguar cómo le hacía para aprender eso. Entonces, en cuanto terminé de estudiar en la universidad, pues me metí directamente a la maestría. Además, coincidió que pues yo siendo de Jalapa, me regresé acá y pues me quedaba el puerto hora y media, ¿no? Entonces ahí me quedó bien ese plan y bueno, pues ahí me seguí en adelante, por ahí, por las letras. Fue entonces durante la carrera, hacia finales, cuando te empezaste a inclinar un poco más hacia el tema de las letras. Sí, te digo, a partir yo creo que del diseño editorial, ¿no? En realidad en la UAM, por más que sí haya como varios profesores y varias cosas que tienen que ver mucho con la tipografía, no,
Es que es un modo bien hippie el que tenemos ahí en la, un sistema bien hippie en la UAM. Entonces no tenemos como materias bien definidas, ¿no? Al menos no de nombre, los maestros saben qué nos van a enseñar y cómo va a ir conducido, pero no tenemos una materia así de tipografía. Entonces creo que nunca tuve tan claro eso, sino que el descubrimiento fue haciéndose de manera un poquito inesperada. Yo creo que los maestros, espero, sí tendrán idea de cómo son esos conductos que también a uno lo llevan a ciertos conocimientos, ¿no? Pero pues para mí sí fue así como ir descubriendo cosas. Y ahí fue donde me encontré, ahí fue donde descubrí que también lo hacía bien, ¿no? Primero desde el asunto de la aplicación y luego pues con la curiosidad de saber cómo hacerlo desde la base. Ujú. Súper interesante, digo, porque es una pregunta importante para muchos estudiantes que nos están viendo y que todavía no deciden como a qué área del diseño, que es tan amplio, se Claro. quieren dedicar. Entonces, no se desesperen. Poco a poco van a ir ustedes entendiendo cuál es su camino, para, o sea, qué les gusta y para qué tienen también facilidad. Eh, ¿Cómo ves el mercado tipográfico en nuestro país? Y si me permites una segunda pregunta ligada, ¿cuál sería el principal reto que se tiene en el diseño tipográfico en México? Sí, pues mira, yo creo que el mercado tipográfico ha dejado, o sea, no sé si lo podemos concebir como un asunto que tenga que ver con un país o con otro, porque es tan abierto. Eh, el otro día necesitábamos así una fuente para un proyecto, queríamos que fuera justo una fuente variable, ¿no? Como que cambiara un poco de cosas de contraste y demás. Estuvimos buscando y nos salió algo de un chico alemán que recién está como empezando a hacer tipografía. Fuimos, le escribimos un correo porque tampoco tenía un sitio, ¿no? Y pues ya nos dijo, les ven una licencia, aquí está mi link de PayPal y ya está. Y después hemos estado así como compartiendo retroalimentación y demás. Así es como funciona el mercado tipográfico, ¿no? Tanto al nivel de las grandes fundiciones o de las grandes distribuidoras, como incluso así de los diseñadores que pueden estar aquí en su computadora, en su laptop, en un garage, ¿no? Produciendo. Entonces es cierto que hay un mercado global de tipografía y que no sé si lo podemos cerrar al mercado mexicano, ¿no? O sea, es decir, de los que consumen y de los que producen dentro de México. Pero sí hay algunos aspectos que sí podemos englobar quizá en la comunidad mexicana. Yo creo que tienen que ver con la manera en la que hacemos educación. Ahora te digo que me ha tocado ser profesor, también entiendo eso. Eh, los consumidores de tipografía, o sea, a nivel así mercantil, pues son los diseñadores gráficos, ¿no? Y yo, por más que agradezca muchas cosas que me enseñaron en la universidad, creo que nunca me enseñaron sobre licencias y que nunca me enseñaron sobre consumo, sobre adquisición de tipografía en general, sobre consumo de insumos para el diseño, ¿no? Es decir, tipografía, pero también imágenes, pero también audios, pero también todo eso. Eh, y que al final estamos muy acostumbrados, quizá por las condiciones económicas, no solo de México, sino de Latinoamérica, ahorrar lo que podamos, ¿no? Y claro, pues sí, todos vamos a intentar ahorrar lo que podamos. Pero también el asunto de comprar tipografía o de consumir o de rentarla o de mandar a hacer proyectos custom cuando hay presupuesto y demás, o incluso el asunto de comprar, de contratar, de vincular a otros profesionales para que puedan hacer letras a medida, lettering de logos, etcétera, tiene que ver con crecer al gremio profesional, ¿no? Igual que ya estamos muy entrenados en asuntos como contratar a un buen fotógrafo o un buen editor de video, eso creo que también hay otro campo que cada vez se está desarrollando más en México, y eso lo vemos de manera muy clara, alrededor no solo de la tipografía, sino del diseño de letras, ¿no? Y de estos insumos que como diseñadores gráficos en general, de pronto tenemos que echar mano y acudir a especialistas o un mercado que existe también. Entonces, creo que también mucho depende de nosotros como profesores para enseñar a los estudiantes a usar buena tipografía, distinguir buena tipografía, a darles los recursos para encontrar tipografía gratuita, sí, en algunas ocasiones, pero también poder ver para qué nos sirve, para qué ya no tanto, ¿no? Eh, y cómo se le hace también para consumir y de dónde puede consumir y qué implica consumir y cómo también pueden ser solidarios con un gremio profesional en general de diseñadores gráficos que hacen un montón de cosas, ¿no? Pues pagando, incluyendo el presupuesto de tipografía o de diseño de letras en sus proyectos, etcétera.
o también como cuando no lo tienen, pueden recurrir a fuentes de calidad con licencias gratuitas. Creo que la educación es como la principal herramienta que se puede utilizar para fortalecer el gremio, ¿no? Tal vez las Y generaciones que van saliendo, que ya tengan esa información, ayudarán mucho. claro, y además cada vez hay más personas que podemos ser especialistas que hace 15 años no había, ¿no? O sea, entre mis maestros no había ninguno que hubiera estudiado tipografía de manera así como profesional. Y ahora sí, entonces, pues también es lo que nos resta, creo. Y de ahí la otra pregunta que decías como de los retos que tenemos como diseñadores de tipografía en México. Eh, bueno, eso por el lado del mercado, pero de ahí es cierto que hay cada vez menos ofertas de programas de diseño de tipografía. En algún punto hubo 2 programas activos y ahora no. Ahora no. Bueno, 3 si sumamos quizá el programa de San Luis, que también iba un poco por ahí. Entonces estaba la de Gestalt, estaba la de Centro, estaba la de San Luis y ahora pues no tenemos ninguno, ¿no? Digo, así como, y usted el diplomado, eh, que tampoco es un posgrado universitario, ¿no? Tiene su valor, claro, y muchas personas pues están yendo al extranjero, es la opción que hay, pero no todos se pueden ir al extranjero, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que ahorita tenemos que poner atención y bueno, la formación alrededor de la actualización constante, porque yo estudié la maestría hace 10 años y si me hubiera quedado ahí, si hubiera parado, entonces yo creo que ahorita ya no sabría ni qué. Entonces también la actualización constante. Afortunadamente creo que tenemos una buena comunidad de diseño tipográfico, eh, como de las más, donde se comparte más, ¿no? Dentro de, me parece, dentro del gremio de diseño gráfico, quizás lo que tiene que ver con el diseño de letras, ha logrado crear una comunidad donde se comparte y donde uno puede plantear dudas, donde puede sacar recursos de otras personas, donde puede aprender y demás. Entonces eso también es una ventaja. Actividades también hasta lúdicas, ¿no? Digo, Sí, participamos hace un año más o menos en un torneo por ahí y eso generó mucho aprendizaje en la comunidad, ¿no? Yo creo que eso es súper valioso. Eh, el hecho de también tener una formación, sí formal, pero también una formación un poco más, no autodidacta, porque tienes personas que te ayudan mucho con información, pero sí un acercamiento más informal a través del autoconsumo, ¿no? O sea, ver información y demás. Grandes amigos en estos grupos que comparten mucha información. Un saludo a todos ellos. Iván Moreno, uno de los que comparte eh, muchos links con mucha información y yo creo que tiene una biblioteca ahí de links listos para nunca cualquier alcanzo a tema. ver todos. No, es increíble. Digo, él y muchos más, ¿no? Pero, Sí, claro. bueno, un gran saludo a todos ellos que colaboran a esta formación del gremio en tipografía. Manuel, ¿cuál ha sido el proyecto tipográfico que más te ha llenado como profesional? Ay, ahora esa está buena. Es que cada uno ha tenido como diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, te decía que con Fonos aprendí un montón porque hice varias cosas que quería hacer desde hace tiempo y que no me habían salido muy bien en otros proyectos, ¿no? Em, pero hay otras que me han gustado mucho. Por ejemplo, lo que hice con Lean también creo que estuvo bueno porque creo que pude generar un producto, perdón, donde creo que di en el punto de cómo se pueden resolver algunas cosas de manera precisa, ya técnica, ¿no? Y de ahí tengo algunos proyectos inconclusos, que creo que también es de los que más he aprendido, pero por eso mismo no, no he terminado. Tengo una fuente para lengua mije, eh, que también me ha dejado un montón como en la parte teórica y como en la parte de la vinculación con la lingüística, que es una de las cosas locas en las que he metido. Y otro proyecto que también tengo inconcluso, que es completamente diferente porque es una familia gótica Fracture para texto, que creo que justo al estar dentro de otro campo, así algo que poco veo, ha sido la que más me ha desarrollado el ojo tipográfico. Y para ver formas y contraformas y curvas, y si pongo el nodo 1 o 2 unidades a la izquierda o a la derecha, ¿no?
ya lo tengo que terminar. Entonces sí, varios proyectos, o sea, no es como por decir, ay, todos, ¿no? Pero creo que todos me han dejado como aprendizajes y demás cosas. Y tampoco han sido los que más han estado en el público, ¿no? Uno, por ejemplo, que siempre me satisface, a veces me da risa también, verlo aplicado, es una fuente que tengo, que hice para Google Fonts y que fue un diseño en realidad bien rápido, pero que es el que más he encontrado diseminado por todos lados, sobre todo en memes. Entonces te digo, no podría decirte así como, este es el que se ha distribuido por todos lados y se ha vuelto viral y aparte aprendí un montón y aparte puedo hacer lo que quise, ¿no? Sino que varios han tenido varios ángulos que me han dejado varias cosas también. Entonces, creo que sí, perdón por mi ambigüedad en las No, no, respuestas. no. Y bueno, también supongo que así como todos te han dejado, todos también te han dejado a desear algún punto para concluir lo que nos faltó esto, que nos... ¿En qué te, eh, ¿en qué te fijas cuando dices, creo que este proyecto le falta algo en particular? Creo que este proyecto pudo haber quedado mejor. No sé, que Sí. nos quieras dar digo, un ejemplo de tus fuentes. Hace rato te contaba del de Shalitic y ese, bueno, lo que le faltó fue que en realidad yo estaba empezando, ¿no? Entonces le faltó experiencia. Pues por eso ese lo omito un poco. Pero hay dos, no, porque una pregunta similar me hicieron hace poco que mis amigos de Lettering que estuvieron haciendo, de Puebla, estuvieron haciendo entrevistas y me preguntaron algo así, ¿no? Como cuál es ese proyecto que menos te ha gustado, que te ha dejado, que te ha quedado de ver. Y yo hablaba de dos. Uno fue esta fuente que hice para Google Fonts, que se llama Chango, eh, que te digo, ha estado usada en todos lados y de todas formas, pero esa la había planteado yo como una fuente que funcionaba plenamente con una serie de alternativas y de ligaduras, como ligaduras no ligadas, sino que más bien se armaban, ¿no? Y tenía un set alternativo de acentos y un montón de cosas y empezaba una versión inline y demás. Pero cuando nos hicieron la oferta de como esta primera camada de Google Fonts, entonces la vendí y dijeron, sí, la queremos, pero queremos nada más este set de caracteres y ya, ¿no? Y entonces la lancé y te digo que la han usado en todos lados, pero yo siempre me quedo con la idea de que si estuviera completa, aquí se hubiera visto mejor, ¿no? Le hubieran podido sacar más jugo a esto. Entonces, bueno, esa es una cosa que, como de esa que yo sé que pudo haber funcionado mejor. Y el proyecto de Lean, de la que hice para el Instituto de Lenguas Indígenas, para el INALI, porque es el proyecto en el que yo había querido trabajar durante mucho tiempo. Me lo encargaron, estuvo muy bueno. Hice nada más una variante, la idea es que se fueran ampliando, que este fuera como un piloto. Y había un proyecto muy ambicioso de continuar con varias herramientas a partir de esa, de una distribución que se fuera haciendo más amplia, de hacer una fuente de licencia libre que se distribuyera por medio del sitio del INALI, que funcionara para las ediciones en lenguas indígenas, ¿no? Se fue retroalimentando y construyendo y demás. Y finalmente es una fuente que ni siquiera ha salido a la luz. No sé, yo, o sea, tampoco es cosa de que venga a hablar mal del instituto, ¿no? Creo que son cuestiones políticas o administrativas o no sé, porque lo ignoro. El asunto es que se quedó encajonado, ¿no? Entonces es un proyecto que está en un cajón, no sé por qué no ha salido, y que creo que es una herramienta que está buena, que podría continuarse y por eso, ¿no? O sea, por eso es que me deja como esa sensación ahí de que le falta. Es una fuente custom. Sí. Ese es el problema, que luego también tú no la puedes como Ujú. distribuir, ¿no? Sí, creo que sí hay como por ahí una opción de hacerse, ¿no? Y me gustaría como, hemos platicado con algunas otras personas de tomarla como base para hacer algo colaborativo y hacerlo por fuera, pero digo, uno siempre prefiere que las instituciones que están a cargo de eso, pues puedan dedicarse a eso, ¿no? Claro. Pero bueno, hay un montón de obstáculos que también yo desconozco, porque supongo que ya estando en la administración es que uno dice, sí, pero tenemos otros obstáculos. No lo sé, lo cierto es que había esta intención y que no ha sucedido. Ojalá que pronto podamos verla ya aplicada, ¿no? Porque Ojalá. B2 Behance, la verdad es que es un proyecto bien interesante, pero pues sí, digo, no se ha puesto todavía en práctica.
Y hablando ya del proyecto que vamos a analizar, que tú amablemente nos has facilitado para poder analizar desde el laboratorio en la TIDE, eh, Fonos. Fonos, un proyecto para lenguas indígenas y un proyecto muy interesante. Entiendo que es tu proyecto de titulación de la maestría. ¿Cómo fue que decidiste acercarte a este proyecto y en particular a un proyecto para lenguas indígenas? Mira, Fonos no está concebido exactamente como para lenguas indígenas. Sí ha sido utilizado para eso, pero te cuento entonces más o menos cómo salió. Cuando yo hice mi primer proyecto, el de Shaliti, cuando estaba estudiando recién la maestría, eh, se me hizo fácil, ¿no? Dije, voy a hacer una fuente que incluya los signos que usan las lenguas indígenas de México. Claro, pues nada más tengo que consultar cuáles son y ya, ¿no? Los hago y no sé por qué nadie lo ha hecho. Entonces, cuando me metí, me di cuenta de por qué no se había hecho, porque pues es como un océano ahí donde me metí y pues casi me ahogo, ¿no? Eh, no existe una lista predeterminada de signos, ¿no? Se implica meterse, es un proceso que todavía se está haciendo dentro de muchas comunidades lingüísticas. Hay algunas lenguas que tienen una tradición escrita más grande y que sí han empleado signos estables, otras no, y otras utilizan 2 o 3 sistemas y puede que así lo hagan, ¿no? Digo, los japoneses usan 3 sistemas de escritura a la vez, ¿no? eh, entonces es más complejo que eso. Entonces cuando me encontré con esa situación, dije, pues lo que veo es que hay otras herramientas que se usan para transcribir las lenguas y a veces esos signos pueden funcionar para completar, ¿no? Que son los signos del alfabeto fonético internacional. Entonces, en una versión como 2.0 de Shalitic le metí signos del alfabeto fonético internacional. Pero creo que nunca funcionaron plenamente porque yo no sabía cómo se transcribía. Después me empecé a meter de metiche, a aprender, sí, porque me metí a un par de clases de oyente y demás, pero para aprender un poco sobre fonética y fonología eh, y entenderle a esta forma de transcripción, ¿no? Que para quien no sepa, la fonética y la fonología son 2 ramas de la lingüística que consisten en la descripción de sonidos. La fonología de fonemas, es decir, lo que tiene que ver con significado, y la fonética de sonidos tal cual, de cómo se producen los sonidos en el habla, ¿no? La transcripción fonética intenta con signos, más allá del alfabeto latino, pero sí signos derivados de acá, representar esos sonidos exactos. Son los que hemos visto muchas veces en diccionarios y demás, ¿no? Entonces me empecé a meter como por ese lado y cuando tuve que hacer un proyecto para la maestría, tenía un poquito avanzada la idea, nada más, la idea de esta familia, y le entré por ahí, aprovechando que también iba a tener asesoría de varios profesores, por el lado técnico y por el lado como más formal. Entonces me metí a hacer este proyecto pensado solamente para transcripción fonética y fonológica, ¿no? Tiene varias herramientas que no tienen otras fuentes tipográficas. Eh, Está pensada justo para hacer transcripción. Creo que me falta un poco más de retroalimentación de gente que haga efectivamente transcripción fonética. Tiene una serie de diacríticos que se pueden apilar, modificadores que son como pequeños signos que sirven dentro de este contexto, todos los signos del alfabeto fonético internacional y algunos otros que también son muy usados. Entonces te digo, fue definiéndose hacia allá, esa era como la finalidad técnica y de uso. Pero con la experiencia de las lenguas indígenas añadí un par de signos, que son los signos del saltillo, mayúsculo y minúsculo, que sirven también es casi que lo único que le falta a varias fuentes para representar buena parte de las lenguas indígenas de América, ¿no? Y por otro lado, con esta idea de que todos los acentos pudieran ser combinables, que uno pudiera encimar acentos o marcas diacríticas sobre un signo estándar, que también incluyen fonos, pues se volvió una herramienta que funcionó para también poder como ampliar el repertorio de lenguas que podía cubrir. Entonces después, a pesar de que no es una fuente que esté comercializada, también he estado como viendo ahí algunas opciones. Se le ha prestado a un par de personas, a una amiga diseñadora, a algunos amigos editores, para hacer algunas publicaciones con ella, ¿no? Y se ha usado en varios espacios.
de lenguas indígenas. Se usa en zapoteco, se ha usado en mije, se ha usado en Ombiayuts, que es el huave de la costa de Oaxaca. Y pues ha funcionado por ahí, ¿no? Por el asunto del repertorio de signos que tiene. Y así. Súper interesante. Como se ha utilizado en esos entornos, uno creería que fue el objetivo principal. Vamos, que pudiera ser también aplicable para lenguas indígenas en particular, pero pues, es mucho más amplio todo el objetivo de este proyecto, ¿no? Eh, ¿Tiene varios pesos o es una sola fuente? Hice la regular, hice la itálica y tengo ahí como una primera versión de Bold. Creo que esa todavía no está, ¿no? Entonces, si me pusiera a trabajar en la familia, creo que sería justo ampliar pesos un poco. ¿Cómo es tu proceso de diseño en ese sentido? Es decir, primero o sea, tienes como un mapa de pesos que quisieras construir o va saliendo de manera espontánea conforme el proyecto lo va requiriendo. ¿Cómo es como tu acercamiento a la decisión de la familia tipográfica? Sí, creo que nunca me he concentrado tanto en las variantes, o sea, como enfocarlo desde ahí. Te digo que también los proyectos pueden tener distintos enfoques desde ahí, ¿no? Creo que la construcción de un programa es importante para replicarlo después a la parte técnica, ¿no? Y ahora también es cierto que cada vez es más ese asunto de concebirlo como una serie de pesos o de variantes. Pero creo que en los proyectos que sí he completado bien y en los que he trabajado nada más yo, porque también he trabajado en colaboración con otras personas, pero en los que me ha tocado trabajar así yo desde mi enfoque, me he concentrado más en el set de caracteres que, o sea, como en la fuente que en la familia, ¿no? Yeah. Y esta en particular, más bien empezó desde ahí, desde definir un set de caracteres, que también es amplio, o sea, tiene 1000 y tantos glifos la fuente, pero quiero tener el dato, tiene más de 1300 caracteres, ¿no? Entonces, pues sí, primero era cosa de planear Sí, claro. eso y empecé y bueno, es lo que te digo que llevo en realidad, como con dos variantes, la regular y la itálica, ¿no? Y he visto que otros proyectos, eso también lo decidí, como no concentrarme tanto en la cantidad de variantes, sino más bien en la cantidad de signos, lo decidí basándome en otro proyecto enorme, que es la fuente Gentium de Victor Goldney. No sé si la conozcas, es una fuente tipográfica de una familia que tiene más de 5000 glifos, enorme, ¿no? La hizo para el SIL, que es de licencia libre también. Y entonces justo lo que hizo Víctor es que hizo una versión nada más regular, una versión itálica, y después hay otra bold y bold itálica, pero que ya no tienen todo el set de caracteres, ¿no? Pensando también que una bold itálica, o sea, un signo fonético en bold itálica poco se va a utilizar, ¿no? Un Claro. símbolo como más extraño, así en bold itálica, pues no tanto. Entonces yo creo que si le expando después, un poco quizás ese sea el programa, ¿no? Llevarme una parte como más de una fuente estándar en más pesos y dejar nada más la regular y la itálica con todo esto. Hablando del mapa de caracteres, hablando de los signos que creaste para Fonos, ¿cómo es tu acercamiento normalmente al diseño de las letras? Es decir, ¿por cuál empiezas? ¿Por cuál empiezo? Pues sí sigo un poco el asunto este de los caracteres de control, de diseñar la N, de diseñar la letra A, que es la que creo que le da mucha personalidad, ¿no? De diseñar después quizá alguna, primero con descendentes y luego me voy con las ascendentes. Yo creo que es una P, por ejemplo, y luego replicar eso hacia una B. Eh, Creo que con eso se puede tener buena parte del ADN, ¿no? O sea, con una N, una A y un par que tengan ascendente y descendentes. Y después ya uno puede empezar a derivar y derivar y derivar. Las que son parecidas, ¿no? Los grupos o familias de letras dentro del Y sentido. una cosa que le digo también a los alumnos cuando me ha tocado dar diseño de alfabetos, y eso es que uno puede encontrar referencias en lugares muy inesperados del sistema, ¿no?
De pronto, ¿qué tiene que ver una letra A con una letra F, ¿no? Y sí, o sea, uno puede encontrar ahí de pronto rasgos que puedes empezar a replicar y replicar y replicar. Y así me voy, ¿no? Ujú. Tema importante el hecho de hacer un sistema dentro de la fuente, ¿no? Es mucho Feo, estudio. pero parejo. Sí, o sea, exactamente. Exactamente. Muy bien, Manuel. Ya hablamos bastante acerca de las ventajas que tiene Fonos. Si pudieras definir una ventaja particular de Fonos, ¿cuál sería? El set de caracteres, que es amplio, y ya si es para transcripción fonética, que es como para lo que se hizo, que tiene herramientas, tiene algunas cosas de programación OpenType que resuelven problemas que otras fuentes no pueden resolver. Y si pensaras en alguna desventaja que pueda tener. Pues quizá que creo que el kerning no está del todo trabajado. O sea, creo que todavía le faltan algunas cosas, porque es un set muy grande. Y pues que tiene nada más estas dos variantes. La fuente, me decías, no se encuentra disponible a la venta al público. No, yo la he distribuido como por mi cuenta a algunas personas. Justo para allá iba. ¿En dónde, si alguien está interesado como en adquirir la licencia de la fuente, en dónde podría, primero que nada, buscarla para verla, para analizarla y después adquirir esa licencia? Tengo alguna muestra en mi Behance, es que tengo el sitio del estudio, pero tengo aparte otro donde tengo algunos proyectos más bien de tipografía míos, y pues poniéndose en contacto conmigo, ¿no? Tampoco es que la tenga como una fuente de licencia libre como tal, pero para algunos proyectos que la han necesitado, pues sí, se las he prestado, se las he facilitado. ¿Cuál es tu Behance para que la gente pudiera contactarte? A ver, ¿cuál Te es mi sigan. Behance? este, mi Behance es behance.net y el usuario es Manuel López R. Manuel López R. Ok, Ajá. muy bien. Excelente, Manuel. Ya estamos por concluir esta entrevista. La verdad es que ha sido muy enriquecedora, pero siempre me gusta terminar con una pregunta eh, acerca de qué consejo le puedes dar al estudiante de diseño gráfico con respecto a la tipografía, al uso, a lo que tú quieras comentarles acerca de la tipografía. Pues bueno, yo creo que es un campo en el que con el que poco estamos familiarizados cuando entramos a estudiar diseño. Quizá la parte de la imagen, del color y del dibujo y demás, es como lo que más nos identifica, ¿no? Pero es en realidad prácticamente el único recurso que es propio del diseño gráfico. O sea, todo lo demás lo compartimos, ¿no? O sea, la imagen la compartimos con otras profesiones, otras disciplinas, y el color también, y la diagramación también, y la impresión también. Pero quizá la tipografía es como nuestro patrimonio como diseñadores y es donde empieza el diseño gráfico. También viéndolo como proceso social, ¿no? Como algo que resuelve ciertas necesidades y necesidades culturales y económicas y demás. Entonces yo los invitaría a que le tengan cariño a la tipografía y que aprendan a usarla bien, porque también es una cosa que por otro lado está a disposición de muchas personas. Hace 50 años solamente los impresores y los tipógrafos y los diseñadores de alguna manera podían tener acceso a tipografía y a utilizarla de manera, bueno, un catálogo amplio de tipografía y pues la tenían que usar de manera profesional porque se dedicaban, ¿no? Hoy es cierto que en Word, en una oficina, en un escritorio de una oficina cualquiera, se tiene un repertorio más amplio de tipografía del que podía tener un impresor promedio, ¿no? Eh, pero como diseñadores tenemos que aprenderla a manejar de manera profesional, no podemos utilizarla como, pues como alguien que solamente hace trabajo de oficina. Entonces ese es un asunto que también tiene que ver con una responsabilidad profesional de aprender a trabajar con esta herramienta que es tan importante, ¿no? Les digo que es como, yo siempre hago una analogía en mi primera clase que doy, como de los cuchillos para la gente que se dedica a la cocina, ¿no? Entonces, que bueno, todos cortan. Uno puede, si quiere, así cortar lo que sea y pelar lo que sea con cualquier cuchillito así de sierra, ¿no?
pero eso sería poco profesional y daría resultados burdos, ¿no? A un cocinero o alguien que se dedique a la gastronomía de manera ya más, sí, más profesional y cobrando dinero por ello. Entonces, que por eso hay que aprender a utilizar estas herramientas. Y por el lado del diseño tipográfico, del diseño de letras, pues decirles que ahí hay un campo también enorme, ¿no? Y que se puede dirigir de varias maneras, porque tiene ciertos puntos pegados hacia la ilustración y otros más hacia el asunto de las humanidades y hacia la historia, incluso hacia la lingüística, y otros mucho como hacia la parte técnica, ¿no? A quien le guste usar código, a quien le guste hacer cosas más de aplicaciones digitales. También la tipografía tiene una rama, un pie puesto ahí, y otro por el lado de la pura forma, ¿no? Y otro por el lado de la caligrafía y del uso manual de recursos. Y otro en la recuperación de oficios como la impresión tipográfica tradicional, ¿no? Es que es un campo muy amplio que no nada más se limita a ver cuál es la fuente del menú que uno usa, ¿no? Ni tampoco se limita nada más a dibujar con nodos, sino que es un campo muy, muy amplio, no solo el de la tipografía, sino el del lettering, el de la caligrafía y demás, el mundo del diseño de la letra, que vale la pena asomarse y a ver si uno se echa el clavado completo o si nada más medio lo ve, pero a sabiendas de qué se hace ahí adentro. Excelente, Manuel. Si me permites una pregunta más, ahorita que Uh -huh. hablabas de algo de esto, me parecería muy interesante tu opinión y muy valiosa. También como diseñador editorial, Uh -huh. si nos puedes decir brevemente, ¿en qué te fijas para elegir una fuente tipográfica para un proyecto determinado? Son varios aspectos. Creo que hay cosas que ya doy yo como mucho por sentado porque sé observar, ¿no? Bueno, también un poco regresándome a tu pregunta anterior, una cosa que hay que hacer es aprender a observar tipografía, ¿no? Aprender a ver qué le ves de diferente a una y a otra. Y al principio uno les ve iguales todas, ¿no? Entonces esas cosas ya las doy un poco por sentado, te digo, porque ya se me hacen automáticas. Veo mucho los repertorios de caracteres. Hay proyectos que no requieren gran cosa, pero uno nunca sabe cuándo va a salir una sorpresa y va a salir en la bibliografía el nombre de un autor en polaco, o cuándo va a necesitar de repente un balazo que no sea una bolita nada más, sino alguna otra cosa, ¿no? Entonces veo mucho el repertorio de caracteres, es como quizá de las cosas que más veo. Por ejemplo, no puedo con fuentes que no tengan versalitas. Hace poco creo que Leo Vázquez preguntaba, ¿las versalitas todavía se usan? Ok, y yo así escandalizado le decía, sí, ¿cómo no se van a usar? Ya me dijo, nada más estoy provocando. Pero, pero sí, ¿no? Que tengan versalitas, que tengan sets de números, para elegir, ¿no? Son como las cosas que observo. Ya después en el uso y lo que hace que la pueda seguir usando o ya no, pues son cosas de cómo se va comportando el espaciado, de si está bueno, eh, incluso de si reacciona bien la programación OpenType. Me he topado con cosas que a veces no reaccionan muy bien y uno tiene que andar haciendo malabares. Eh, Así, ¿no? Y sobre todo para proyectos exigentes que requieren como muchas jerarquías o requieren el uso de algunas palabras distintas. Hace poco hicimos un catálogo, unas cosas que nos requirieron utilizar cirílico, eh, y herramientas de InDesign que tuvimos que buscar y hacer malabares, ¿no? Para hacer división silábica de cirílico en serbio. Entonces, tío, que luego salen sorpresas. Uno empieza y dice, ay, sí uso esta, ¿no? Y de repente sale un párrafo, una cosa que tienes que tratar de manera diferente. Entonces, eso, encontrar familias tipográficas para texto corrido que sean versátiles y que sirvan así para cualquier sorpresa con la que se tope uno en el camino. Genial, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por tanto aporte que has hecho a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que ha sido muy interesante charlar contigo de estos temas que se pueden dar por sentado muchas de las veces, pero que son realmente importantes para formar profesionales del diseño para la comunicación gráfica, que, bueno, ellos también puedan tener este perfil o este ojo entrenado en torno a la tipografía, que es la materia prima del diseño gráfico. 95% de las piezas de diseño tendrán letras en algún momento. Ya para concluir, Manuel, quisiera
ver si nos puedes compartir tus redes sociales para que quienes quieran seguir tu trabajo, pues lo puedan hacer. Sí, estoy bueno, así como para contactarme directamente de manera más personal. En Facebook estoy con Manuel López Rocha, ¿no? En Instagram subo puras letritas y también estoy como manuel.lopez.r. El Behance que se los pasé y de ahí el trabajo que hacemos en el estudio está en cuatroojos.com.mx, pues, trabajo más de diseño gráfico, ¿no? Y bueno, también también están las redes del estudio, así como Estudio Cuatro Ojos, por todos lados. Excelente, Manuel. Muchas gracias. Y bueno, también les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial en @latide.quad, quad con doble A, latide.quad en Facebook y en Instagram, así como el YouTube del propio Quad, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nos veremos en la siguiente edición, en el capítulo número 7 de Kerning, corrigiendo el distanciamiento. Manuel, muchas gracias. Un abrazo Gracias, hasta Jorge. Jalapa. Gracias a la universidad y nos vemos pronto por allá. Gracias. Hasta luego.